Bueno, vamos a revisar unas ideas adicionales acerca de la derivada. Recordemos que la derivada la hemos visto como la pendiente de la recta tangente en un punto. Por ejemplo, si tenemos la gráfica de una función, digamos, digamos esta función f, entonces si trazamos a partir del punto P secantes, ¿no?, hasta el punto Q y lo vamos moviendo el punto Q, a modo de que esa recta se convierta en una tangente, lo que nos da es justamente la recta que está en rojo, que es la tangente, y lo que distinguíamos como la derivada era la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, para el caso vimos que era el límite cuando x tiende a del cociente incremental, ¿no? En este caso, estamos asumiendo, por ejemplo, que a, si aquí tenemos el punto x, entonces nos estamos desplazando a unidades a la derecha. Entonces, y si este A se va acercando a la izquierda, hacia el punto X, entonces nos da justamente la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿no? Y eso es lo que habíamos distinguido como la derivada. Esa es la primera idea que ya teníamos, ¿no? Ahora, podemos usar otra notación diferente, que resulta bastante útil, ¿no?, para no usar cocientes incrementales. Recordemos que la derivada también la habíamos puesto como la derivada de una función en un punto como un cociente incremental, un límite, cuando delta x tiende a 0. Vamos a ponerlo bien, el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, ¿no?, que era equivalente a lo que acabamos de poner anteriormente. Entonces, pero esta notación es un poco complicada para efectos prácticos de cálculo, ¿no? Entonces se suele usar, en vez de este cociente incremental, así como f de x, como este habíamos dicho que era el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿no? Y entonces resulta bastante incómodo. Entonces, para ello lo que se hace es mejor considerar un incremento a partir de a h unidades a la derecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica. Entonces, en ese caso ha habido un incremento de a hasta a más h, y la longitud del incremento es justamente h, ¿no? Entonces, si hacemos eso, la notación quedaría como el punto A tiene imagen f de a, entonces estaríamos en el punto P, y el punto A más h tiene imagen f de a más h, entonces estaríamos en el punto Q. Y entonces el cambio que ocurre desde a hasta a más h es h en el denominador, ¿no? Y en el numerador es f de a más h menos f de a. O sea que es la misma cosa, ¿no? Pero para efectos prácticos de cálculo de derivadas usando este límite es mejor, ¿no? Y entonces este es el que se va a preferir usar. Entonces, de ese modo, vamos a definir la derivada de esta forma, ¿no? Como la derivada de la función en a es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, que es equivalente a la definición que ya teníamos. O también esta otra que ya teníamos, ¿no? Pero en este caso vamos a usar esta que tenemos al inicio para efectos prácticos. Por ejemplo, si tenemos que calcular la derivada de una función, digamos esta función cuadrática, ¿no?, que es la función x cuadrado menos 8x más 9. Entonces, usando la definición que acabamos de ver, hacemos el límite del cociente incremental, y entonces al sustituir es f de a más h menos f de a, nos queda a más h, el cuadrado de a más h menos 8 veces a más h más 9 menos
f de a, ¿no? Que es a cuadrado menos 8a más 9. Entonces, al hacer la reducción, nos queda esta expresión que tenemos aquí. Al final es 2a menos 8. Y esto que nos ha dado es la pendiente de la recta tangente a f en el punto A. Eso, resulta más práctico, ¿no? Así es que en los ejercicios que se van a proponer sería recomendable usar esta notación. Bueno, usando esa misma notación podemos hacer la siguiente observación. Vimos que la derivada en el punto A de la función f es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Pero, ¿qué pasa si ponemos a cualquier valor? Es decir, cambiamos a por una variable. Hacemos que a varíe, ¿no? Y en ese caso vamos a tener f' de x, que esto sería una función de x, ¿no? Esto está en función de x, es decir, es una función que depende de la variable x. Y vamos a ver qué relación tiene con la función f. Supongamos que queremos obtener la derivada de la función x cubo menos x. Entonces, al hacer el cálculo usando el cociente incremental, lo que tenemos es las siguientes expresiones, ¿no? F' de x sería f de a más h, f de x más h menos f de x sobre h, que este es el cociente incremental y es el límite cuando h tiende a 0. Y al sustituir con los valores que tenemos de la función cúbica que tenemos, que sería x más h, el cubo de x más h menos x más h, como recuerden que la definición de la función es x al cubo menos x, y entonces menos f de x sobre h, ¿no? Y al hacer la simplificación, lo que obtenemos es este valor. Es 3x cuadrado menos 1. Es puro cálculo algebraico, ¿no? Entonces vamos a revisar qué es lo que se obtiene. ¿Cuál es el significado geométrico de esta nueva función que se ha obtenido? Entonces aquí tenemos graficada la función f. Esta es f de x, que es x al cubo menos x. Y en rojo tenemos, ese es en azul, y en rojo tenemos la función. Le vamos a poner f' de x porque la derivada es 3x cuadrado menos 1. Como podemos ver, es una función que es una cuadrática, no es una parábola. Y entonces solo vamos a hacer unas observaciones. Entonces fijémonos que la función f crece desde menos infinito hasta el punto que tenemos marcado aquí. Lo voy a marcar con otro color. Entonces crece en toda esta porción, ¿no? Hasta aquí. Y después podemos ver que la función disminuye. Entonces llega hasta aquí, llega el máximo. El crecimiento pasa un poquito, ¿no? Hasta por aquí. Entonces a partir de ahí la función disminuye. Y observemos qué es lo que pasa, ¿no? Tracemos una recta desde el punto más alto hasta el eje X, ¿no? Paralelo al eje de la Y. Hagamos lo mismo aquí en el origen, lo que obtenemos en el punto más bajo de la función, aquí, y también en el otro punto más bajo, que son mínimos, ¿no? Estos son valores mínimos relativos que toma la función, ¿no? Aquí toma un valor máximo en cierto valor, que sería 0.5, ¿no? Toma un valor mínimo aquí en cerca a la derecha de 0.5. Habría que ver qué valor es exactamente. Pero, y aquí en 0 vale 0, ¿no? Y la derivada toma un valor en el vértice de la parábola, ¿no? Pero lo que interesan son estos dos valores de aquí. Los valores donde la derivada cambia de signo.
observemos que la parábola viene positiva hasta el punto 0.5, que es donde tiene el máximo relativo de la función. Entonces, a partir de ahí, la derivada tiene signo negativo. Entonces, el hecho es que coincide el crecimiento de la función con el signo de la derivada. La función crece hasta 0.5 y la función y la derivada tiene signo positivo hasta ese mismo valor. Y después la derivada tiene signo negativo desde menos 0.5 hasta 0.5 y en toda esta porción la función aquí decrece. En toda la parte donde está negativa la función, la derivada, la función decrece, ¿no? Porque la derivada es negativa en esta parte de abajo de la parábola, ¿no? Y entonces podemos observar que en ese lapso la función en azul, que es la función f, va en decrecimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que la derivada efectivamente dice el comportamiento de la función. Donde la derivada es positiva, la función decrece, es positiva, crece, perdón. Y donde la derivada es negativa, la función decrece. Así la función en esta parte de aquí crece, ¿no? En la parte, perdón, aquí es al revés. En esta parte, aquí le vamos a poner, como la función en azul es la que estamos analizando, ¿no? Sí, aquí la función crece, aquí decrece, en esta parte de aquí de en medio, desde menos 0.5 a 0.5, aquí la función decrece y aquí en la parte derecha crece de nuevo, ¿no? O sea, va en crecimiento, de ahí decrece y de ahí vuelve a crecer. Y ahí podemos ver el signo de la derivada. Donde crece es positiva y donde decrece la función es negativa, ¿no? Y luego vuelve a ser positiva porque la función va en crecimiento. Esa observación nos da bastante información acerca de la derivada. Acerca del signo que tenga la derivada nos dice si la función va en crecimiento o en decrecimiento, ¿no? Y así en cualquier caso general, ¿no? Si tenemos una función f y aquí tenemos la derivada, donde la función f crezca, la derivada va a ser positiva, ¿no? Y donde la función f decrezca, la derivada va a ser negativa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la función decrece en esta parte, ¿no? Aquí decrece y aquí la derivada es negativa. Por otro lado, aquí en esta parte en la que continúa la función crece, ¿no? Aquí la función va creciendo y la derivada es positiva en esta parte, ¿no? Y donde la función va decreciendo, que es en esta parte de aquí, la derivada es justamente negativa, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir es que si f' de x es negativa, f decrece. Y si f' de x es mayor que 0, f crece. Entonces, esa observación hay que tenerla en cuenta, ¿no? Para comprender mejor el significado de la derivada. Observemos algo también, que donde la derivada vale 0, aquí, es donde ocurre el valor mínimo o máximo. Por ejemplo, aquí tenemos un valor donde la derivada toma el máximo aquí, y aquí la derivada vale 0, ¿no? Aquí. En esta parte, la derivada, la función más o menos toma un valor mínimo también, entonces ahí la derivada vale 0. Lo mismo ocurre en esta otra parte de aquí, ¿no? Aquí la derivada vale 0 porque ahí la función toma un mínimo. Entonces, eso hay que observarlo también. Entonces, si f' vale 0, f toma un máximo
o mínimo relativo, ¿no? Esto los podemos poner entre comillas porque ni los hemos definido, ¿no? El máximo o mínimo relativo. O parece que sí mencionamos cuál era el máximo de una función en un punto. Lo que no hemos mencionado son los máximos relativos, que estos corresponden a esos, ¿no? A los valores relativos donde la función toma un valor mayor o menor según sea el caso, ¿no? Entonces, y estas eran las observaciones que quería que viéramos, ¿no? Para tener un mejor manejo de la derivada. Y también la otra cuestión importante es que no hay que olvidar que la derivada, en primera instancia, para calcular la derivada en un punto, vamos a usar la notación que describíamos del cociente incremental menos f de x sobre h, ¿no? Para efectos de cálculo resulta, como decíamos, más práctico, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí.